Con la llegada de iOS 17 es posible que tu iPhone no esté funcionando al máximo y en este video te estaré dando algunos trucos y tips para que entonces mejore la batería de tu teléfono ahora que tienes iOS 17. Así que comencemos. Bueno, comencemos hablando sobre algunos cambios que deberías hacer para que entonces la batería de tu teléfono rinda un poco más ahora con iOS 17. Y el primero que te diría es que si por ejemplo estás utilizando un fondo de pantalla animado, que yo encuentro que sin duda alguna son mucho mejor, pues esto desafortunadamente te gasta un poco más de batería que un fondo de pantalla obviamente estático. Así que te recomendaría que crees una nueva pantalla de bloqueo y que entonces obviamente selecciones una imagen que sea estática para que entonces el teléfono no gaste tantos recursos animando esa pantalla de bloqueo. De igual forma, ahora que también estamos en la pantalla de bloqueo, te recomiendo que también remuevas entonces los widgets que coloques aquí en la pantalla de bloqueo, ya que eso constantemente está buscando información, lo cual entonces pudiera impactar la duración de batería. Así que ve entonces directamente a la configuración de la pantalla de bloqueo y entonces vas a ir aquí a esta área de los widgets y entonces simplemente aprietas el botón de menos para entonces poder borrar esos widgets, para que entonces pues obviamente no gaste tanta batería aquí te diría que simplemente coloques la fecha y nada, para que sea un poco más estático toda esta información. Y una vez entonces estés listo, pues presionas aquí el botón de listo para que se guarde esa nueva pantalla de bloqueo sin esos widgets que te pueden consumir un poco más de batería. Otro de los cambios que puedes hacer ahora con iOS 17, específicamente en la aplicación de mapas de Apple, es que ahora puedes descargar los mapas para que entonces puedas utilizarlos sin conexión y eso entonces te ahorre un poquito de batería a la hora de utilizar esta aplicación. Para poder descargar un mapa es sumamente fácil, aprietas aquí tu foto de perfil, seleccionas aquí la parte de mapa sin conexión y entonces le das aquí a descargar mapa nuevo para que entonces puedas escoger tu ubicación o tu ciudad. Aquí voy a escoger mi ubicación, que sería la ciudad de Miami, y entonces puedo aquí seleccionar el área, por ejemplo, en la que yo me paso para entonces descargar esa información. Le doy aquí descargar y el teléfono automáticamente comenzará a descargar ese mapa para que entonces pueda utilizar el sistema de navegación y de búsqueda sin tener que conectarme al internet, lo cual entonces me ayudará a ahorrar un poco de batería. Para aquellas personas que utilizan a Siri en inglés o que viven en un país donde entonces se habla inglés, pues ahora en la parte de configuración puedes hacer un cambio para que entonces Siri no gaste tanta batería, y es que entonces puedes apagar la función de hey, ustedes saben quién, o simplemente decir el nombre de este asistente de voz para que el teléfono no esté constantemente escuchando lo que estás diciendo. Pues entonces puedes ir aquí a la parte de configuración de Siri y le das aquí el botón de al oír y entonces aquí aprietas aquí el botón de desactivar para que el teléfono no esté constantemente escuchando si estás diciendo ese comando, sino que simplemente dejas el botón apretado lateral para que entonces comiences a utilizar Siri sin tener que gastar batería, el teléfono escuchándote constantemente. Aunque sin duda alguna una de las mejores funciones de tu teléfono serían las actividades en vivo para ciertas aplicaciones, para que te muestren contenido constantemente en la pantalla de bloqueo y también en la isla dinámica. Si tienes un iPhone 15 o un iPhone 14 Pro o iPhone 15 Pro, pues entonces una función que puedes hacer es apagar esas actividades en vivo para que no estén constantemente activadas en tu teléfono. Y para poder hacer eso vas a ir directamente a la aplicación que entonces no quieres que utilice esta función de actividades en vivo. Aquí voy a ir a la aplicación de Carrot, que es una aplicación que yo uso para el clima. Pues entonces voy aquí a esta aplicación y voy aquí a apago las actividades en vivo para que entonces esta aplicación no utilice esta función, lo cual entonces me ayudará a ahorrar un poco de batería. Otra configuración que te pudiera estar gastando más batería de lo que quieres sería la vibración del teclado, que aunque se siente muy bien a la hora de utilizar el teléfono, pues obviamente mueve los motores de vibración y eso pues va a gastar más batería. Y para poder apagar eso vamos a ir aquí a la parte de configuración y sonidos y vibración y bajamos entonces hasta la parte de vibración del teclado y obviamente pues apagas ese botoncito para que entonces cada vez que escribas el teléfono no vibre cada vez que escribas una letra, lo cual sin duda alguna va a hacer que el teléfono no gaste tanta batería. Si tienes un iPhone 14 Pro
Pro o los nuevos iPhone 15 Pro, una de las funciones que pudiera gastarte mucha batería sería la pantalla siempre activa, y vamos entonces a mostrarte cómo puedes configurarla para que entonces no te gaste tanta batería. Obviamente vamos aquí a bajar en la parte de configuración, vamos aquí a la pantalla y brillo y bajamos un poco hasta aquí la parte de pantalla siempre activa, y pues obviamente puedes apagarla completamente para que no se encienda constantemente, aunque también puedes ahorrar un poco más de batería simplemente aquí tocando el botón de mostrar fondo de pantalla para que el teléfono no muestre nada en la parte trasera, sino que entonces muestre solamente la hora y las notificaciones que recibas, y entonces aquí también puedes apagar las notificaciones para que entonces no se vean en esta pantalla siempre activa, lo cual entonces pudiera ayudarte a que el teléfono no gaste tanta batería. Una de las cosas que gasta más batería en tu teléfono serían las notificaciones realmente, porque cada vez que recibas una notificación el teléfono encenderá la pantalla para mostrarte lo que está pasando. Pues entonces una forma de limitar las veces que recibes una notificación y tu teléfono se enciende sería entonces utilizando la función de enfoque. Yo les recomiendo a todas las personas que utilicen esta función, pero si no la tienes activada pues te recomiendo que vayas entonces aquí a la parte de enfoque, selecciones el botón de más para crear un enfoque. Aquí el teléfono automáticamente tiene unos ya predeterminados: atención plena, entrenamiento, lectura, etcétera. Vamos aquí a apretar el botón de personalizado, vamos aquí a poner por ejemplo uno personal para entonces tener acceso a las funciones que queremos. Vamos a decir personal 1 para que puedas ver este ejemplo. Puedes cambiar aquí los colores, añadir un icono, etcétera, pero aquí lo más importante que vas a tener que hacer es entonces seleccionar cuáles aplicaciones no quieres que constantemente te estén notificando cuando entonces tienes este enfoque activado. Pues obviamente seleccionar aquí las ya predeterminadas para que solamente reciban notificaciones de estas aplicaciones, o simplemente silenciar todas estas otras aplicaciones. Aquí obviamente puedes buscar aquellas que entonces quizás te están gastando más batería porque recibes muchas constantemente, y entonces una vez tengas esto configurado, las aplicaciones que no quieres que reciban notificaciones, una vez tengas esto listo, pues simplemente puedes ir aquí a la parte de configuración rápida del centro de control, tocas aquí la parte de enfoques y entonces vas a ir aquí directamente al modo de personal 1, y entonces cuando tengas este enfoque activado, pues aquellas notificaciones que seleccionaste pues entonces no estarán llegando directamente a tu teléfono despertando su pantalla, lo cual entonces reducirá las veces que la pantalla se enciende y va entonces a darte un poco mayor desempeño a la batería de tu teléfono. De igual forma, otra cosa que puedes hacer para reducir las notificaciones que recibas y por ende las veces que la pantalla se enciende sería entonces ir aquí a la parte de configuración y seleccionar la parte de notificaciones, y entonces activar una función que quizás algunas personas no utilizan y puede ser bastante útil, y sería entonces la parte de resumen programado. Una vez entonces actives esta función puedes crear diferentes resúmenes. Aquí voy a agregar uno para que puedas ver cómo se configura esta parte. Aquí entonces puedes seleccionar cuáles aplicaciones quieres que sea parte de ese resumen, para que entonces por ejemplo vamos a decir aquí a las 11 de la mañana o a las 12, esto simplemente es un ejemplo, pues entonces aquí puedo seleccionar TikTok, X, vamos a decir aquí Discord, etcétera. Pues entonces el teléfono no despertará ni mostrará estas notificaciones entre las 8 a las 12 del mediodía. Solamente al mediodía recibirás un resumen con todas estas aplicaciones para que entonces sepas lo que está pasando en esas aplicaciones, pero que durante estas horas el teléfono no esté constantemente encendiéndose y gastándote más batería. Así que esta función es sin duda alguna muy importante para que la batería de tu teléfono rinda un poco más. Dejemos a un lado las notificaciones para cambiar cómo entonces tu teléfono utiliza tu ubicación, ya que sin duda alguna constantemente chequear y verificar dónde es que tú estás utilizando el GPS y la señal de datos, eso sin duda alguna gasta mucha batería. Y para entonces tener un poco de mayor control vamos a ir aquí a la parte de privacidad y seleccionar la parte de localización, y aquí entonces obviamente no te diría que apagues esta función, pero puedes ir directamente aquí a las aplicaciones y buscar entonces cuál aplicación está constantemente activa. Aquí estamos viendo el clima, pues yo diría que la aplicación de clima está bien, que constantemente te muestre lo que está pasando en cuestión de si va a llover o no. Pero si encuentras una aplicación que realmente no debería ser siempre, vamos a decir aquí por ejemplo, esto simplemente es un ejemplo, vamos a buscar aquí la de Geico, que es mi compañía de seguro de carro. Pues entonces cuando estás aquí en la parte de siempre puedes decirle que solamente sea al usar la aplicación,
o simplemente apagar que entonces esa aplicación no tenga acceso a la ubicación. Así que entonces puedes verificar las otras aplicaciones para que entonces puedas tener más control de cómo se utiliza el GPS y la información de ubicación en todas las aplicaciones que tienes instaladas. De igual forma, otra cosa que puedes hacer también aquí en las aplicaciones y la ubicación es entonces decidir si quieres que una aplicación necesita realmente la ubicación precisa. Esta aplicación simplemente es para saber los vuelos que van llegando. Yo realmente no necesito que sepa exactamente a los metros en el que estoy, en el que me encuentro, pues entonces puedo apagar esta función de ubicación precisa para que entonces el teléfono simplemente sepa una ubicación en general y no gaste tantos recursos tratando de encontrar exactamente dónde es que estoy. Una vez entonces hayas configurado toda esta parte de la ubicación, pasemos entonces a otra parte aquí en la sección de privacidad, y es entonces en la parte de Bluetooth. Y es que realmente hay muchas aplicaciones que piden acceso para tener entonces acceso a esta conexión inalámbrica, pero en muchos de los casos realmente no lo necesitan. Pues entonces aquí puedes controlar mejor cuáles aplicaciones realmente necesitan acceso a esta función. Digamos que por ejemplo yo creo que Target, una tienda aquí en Estados Unidos, no necesita mi ubicación ni este sistema de Bluetooth. Pues entonces aquí lo puedo apagar para que entonces cuando esté utilizando esa aplicación, pues entonces no se esté conectando a la red de Bluetooth, lo cual me ayudará a ahorrar un poco más de batería. Otro factor que gasta mucha batería en tu iPhone sería obviamente la conexión a Wi-Fi y la conexión a datos, y también la que vimos anteriormente de Bluetooth. Y aunque aquí directamente en el centro de control puedes apagar la conexión de Wi-Fi, realmente el radio, lo que gasta realmente batería, se queda encendido también cuando apagas aquí el Bluetooth. Para poder apagar exactamente ese radio tendrás que entonces ir aquí a la parte de configuración y subir entonces aquí a la parte de conexiones, y entonces aquí vas a la parte de Wi-Fi, y entonces aquí es donde apagarías completamente esta función del radio. Y entonces también aquí en la parte de Bluetooth, aquí es donde apagarías completamente esta función para que entonces no gaste tanta batería. Esto mismo también lo puedes hacer con la parte de los datos móviles, aunque aquí sin duda alguna puedes ir al centro de control y apagarlo por completo. No tienes que ir a la sección de configuración, así que si estás en una área donde realmente no necesitas acceso a datos móviles, pues entonces puedes ir aquí y apagar esa función para que entonces el teléfono no esté constantemente buscando si hay señal de internet utilizando tu red de telefonía, para que el teléfono te rinda un poco más. Otra de las cosas que gastan mucha batería en tu teléfono serían las aplicaciones que están actualizando su información en segundo plano. Pues entonces para tener un poco de mayor control de eso, vamos aquí a la parte de general y bajamos entonces a la parte de actualización en segundo plano, y aquí entonces puedes simplemente apagar esta función, que ninguna aplicación se actualice en segundo plano, o entonces buscar aquí las aplicaciones que realmente no quieres que se actualicen cuando entonces no las estés utilizando. Y entonces entre más apagues aquí, obviamente pues más batería el teléfono te va a ofrecer, porque esto sin duda alguna gasta mucha batería. Así que aquí puedes gastar y apagar entonces cuáles aplicaciones no quieres que se actualicen en segundo plano para que la batería de tu teléfono rinda un poco más. Sin embargo, uno de los factores más importantes para saber qué está pasando con la batería de tu iPhone es obviamente ir aquí directamente a la sección de batería, y entonces aquí el teléfono te mostrará cuáles son las aplicaciones que realmente están gastando más batería. Aquí puedes ver que por ejemplo un juego es lo que me está gastando mucha batería, compartir internet, YouTube, las fotos, Safari. Aquí entonces puedes ver cuáles aplicaciones son las que están gastando más batería para que sepas exactamente lo que está pasando y puedas tener un poco de mayor control de cómo se utilizan esas aplicaciones en tu teléfono. De igual forma también puedes ir aquí a la parte de notificaciones y entonces ver aquí en la parte de resumen programado cuáles son las aplicaciones que más notificaciones están enviando. Aquí puedes ver que X es la aplicación con más notificaciones, y esto obviamente está correlacionado con la batería que gasta tu teléfono, porque como mencioné, cada vez que recibas una notificación, pues la pantalla de tu teléfono se va a encender. Así que de esta manera puedes entonces saber cuáles son las aplicaciones que más notificaciones están enviando, para que quizás tomes control o quizás las apagues o las reduzcas, para que entonces la batería de tu teléfono rinda un poco más. Ahora bien, si ya hiciste todo eso y como quieras realmente no tienes una buena experiencia de batería, algo que puedes hacer un poco drástico sería pues obviamente activar el modo de ahorro de batería. Aquí yo lo tengo en el centro de control, activas esto y sin duda alguna tu teléfono va a rendir mucho más. Pero si no lo tienes aquí en el centro de control, puedes ir aquí a la parte
parte de configuración, centro de control, y aquí entonces puedes buscar los controles extra y entonces pues si no lo tienes pues vas a tenerlo aquí con un botoncito, lo añades y entonces vas a poder quizás colocarlo más arriba o más abajo, todo dependerá donde tú lo quieras para que puedas activar el modo de ahorro de batería mucho más rápido. Ahora bien, otro factor que pudiera estar impactando la duración de batería sería la salud de la batería, porque si tu teléfono ya tiene un poco de tiempo pues es posible que ya la batería no rinda tanto, y para saber eso vas a ir a la sección de batería, condición y recarga de batería, y aquí entonces puedes ver cuánto realmente de batería, la capacidad máxima tiene tu teléfono, para que sepas. En mi caso tengo 86%, así que realmente no debo esperar que la batería dure como duraba el primer día, así que ten eso en consideración a la hora de entonces configurar todo esto que estás haciendo en tu teléfono. Ahora bien, si todavía estás teniendo problemas, es posible que simplemente apagando y encendiendo tu teléfono otra vez resuelva tus problemas, pero si ya estás en un aspecto bastante extremo, pues puedes ir aquí a la parte de general y bajar entonces prácticamente hasta la parte final. Le das aquí la parte de transferir o restablecer iPhone y le damos aquí el botón de restablecer, y entonces puedes decirle que restablezca toda la configuración para que entonces regrese a la configuración básica. Esto no borrará datos de tu teléfono, tus fotos, etcétera, simplemente la configuración, para que entonces quizás tu teléfono rinda un poco más porque activaste algo que realmente te está gastando mucha batería. Sin embargo, si ya todo eso está prácticamente y no funciona nada, pues entonces puedes borrar el contenido y la configuración de tu teléfono, en fin, borrar todo lo que tienes en tu teléfono para empezar desde cero, para que entonces quizás pues tengas una mejor experiencia de batería, aunque obviamente eso sería el caso más extremo de todo. Antes de considerar algunas formas bastante extremas para mejorar la batería, algo que puedes tomar en consideración sería el brillo de la pantalla. Aquí entonces puedes obviamente reducir el brillo. Entre más brillo, pues obviamente la batería de tu teléfono no rendirá tanto tiempo, así que trata de utilizar el teléfono en la brillantez menos posible que puedas ver obviamente el teléfono. Y otra cosa que también pudiera afectar el desempeño de tu teléfono sería las aplicaciones que tienes instaladas, así que puedes ir al App Store y entonces seleccionar aquí tu carita, y vas entonces aquí a encontrar las aplicaciones que necesitan alguna actualización. Es posible que actualizando las aplicaciones de tu teléfono el desempeño mejore, y pues entonces también mejore el desempeño de la batería de tu teléfono. Y con ese último truco te he enseñado varias cosas que puedes hacer en tu teléfono para que la batería mejore ahora que tienes iOS 17. Déjame saber si tienes alguna duda o pregunta aquí en la sección de comentarios y con gusto trataré de contestarla. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.